Bueno, si están listos y listas, quiero empezar esta noche con nuestro tema voluntades en crisis. Este es nuestro tema de arranque porque de verdad estamos en crisis y lo que está en crisis no solo es el mundo externo, no solo es el mundo que está enfrentando la pandemia, no solo es el mundo por las dificultades que hay, no solo es la crisis económica que nos está golpeando a todos. Y de nuevo, les recuerdo, todos estamos en esta misma situación. Algunos de ustedes a veces nos escriben y les agradecemos con el corazón abierto y nos comentan lo difícil que están pasando, las duras situaciones que están pasando y créanme que como Montevelo tratamos de hacer todo lo posible por entenderles y apoyarles. Pero déjenme decirles, nuestro personal también está en la misma condición que ustedes, nuestros profesores, nuestro personal administrativo, logístico, todos nos encontramos en esta lucha constante por mantener la fe en que Dios va a traer días mejores, en que Él mantiene viva la esperanza en todos y cada uno de nosotros de que podremos superar esto. Pero para hacerlo, insisto, debemos generar este sentido de comunidad y apoyarnos. Pero como les decía, no solo lo externo está en crisis, también lo interno. Este tiempo de crisis ha obligado obviamente a que los chicos pasen mucho más tiempo en casa. Y muchos papás y mamás también. No todos han tenido que enfrentar la dificultad de salir de nuevo a trabajar con las dificultades y riesgos que eso implica. Muchos de ustedes están teniendo que teletrabajar, quedarse en casa. Los chicos están saliendo mucho menos y obviamente al estar más tiempo en casa, pasan más tiempo con sus hermanos, hermanas, con ustedes, con algún familiar, con alguien que ustedes han asignado para que les cuide. Y aunque esto es una enorme bendición, también genera todo un trastorno, todo un cambio en rutinas, hábitos, formas de diálogo, agotamiento incluso, porque a veces pasa que uno no está tan acostumbrado a estar tanto tiempo, aún con la gente que uno ama, pero o bien eso puede ser una gran oportunidad para que nos unamos, o bien a veces puede ser mal manejada, una oportunidad para que, un riesgo para que las cosas se dañen. Y efectivamente, el hecho de que ustedes y sus hijos estén compartiendo más tiempo juntos en casa, bien puede ser visto como un riesgo. A ratos ustedes se cansan, es comprensible. Antes les veían en tiempos asignados y específicos y era un poco más manejable. Ahora no, quizás ustedes pasan todo el día con ellos en casa, uno o dos de ustedes como padres, y tienen que tratar de acomodar la casa para que ahora sea casa y oficina, casa y sitio de trabajo, casa y negocio. Y eso es agotador. Los chicos tienen que reacostumbrarse a una serie de normas, de reglas, de formas de trabajo familiar, de dinámica familiar, que son diferentes a los que ellos acostumbraban y con todas las limitaciones de no poder hacer lo que su impulso de libertad les lleva a querer hacer. Y ustedes se agotan y a veces la paciencia se acaba y empezamos a sentirnos tensos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros papás y esa tensión estalla y nos lleva a generar daños en nuestras relaciones. E insisto, este tiempo es una gran oportunidad. A veces una situación de crisis puede ser una gran oportunidad. Algunos de ustedes con quienes he conversado también me han dicho, sabes que David, este tiempo de estar más con mi hijo, con mi hija, a pesar de que ha sido duro y desgastante, también ha sido una bendición. También ha sido algo súper chévere compartir con mi hijo, con mi hija tiempos que antes no podía compartir porque yo trabajaba, él o ella estudiaban y nos veíamos en estos horarios específicos después de las actividades. Pero ahora nos vemos casi todo el día y he descubierto cosas de mi hijo, he descubierto cosas de mi hija que no sabía, que no había notado. Y me doy cuenta de que ellos también están descubriendo cosas de mí, a diferentes límites, y los presionan, porque es natural, empezamos a cansarnos. Y ese agotamiento interno pone a prueba nuestro carácter, el de nuestra esposa, el de nuestro esposo, el de nuestros hijos. Y ese desgaste del carácter aumenta la posibilidad de roces. Por eso vamos a trabajar juntos durante este año en algunos principios que nos ayuden a mejorar nuestra gestión dentro de casa en medio de la crisis. Eso es lo que tenemos que aceptar. Esta crisis no va a desaparecer. Podemos sentarnos, llorar, quejarnos, pelearnos con Dios, lo entiendo, hay un tiempo para eso también, pero hay otro momento en el que necesitamos empezar a ayudarnos. Esta es la realidad, tenemos que asumirla y tenemos que encontrar no solo la manera de sobrevivirla, sino que tenemos la manera, con la ayuda de Dios, de aprender cosas nuevas, herramientas poderosas, reencuentros maravillosos, conexiones importantes con nuestros hijos en medio de la crisis. Quizás esta sea
una de las mejores oportunidades para que tú establezcas nexos, lazos con tu hijo, con tu hija, que no habías podido establecer antes. Ahora, para eso, tenemos que aclarar un par de asuntillos con respecto a la voluntad. Y por eso el título de esta primera sesión, Voluntades en Crisis. Porque efectivamente, empezamos con esta lucha de, y yo tenía mi tiempo, tenía mi agenda, tenía mis cosas. Yo tenía mi escuela, tenía mis compañeros, tenía mis recreos. Yo tenía mi espacio, tenía mi oficina, tenía mi cuarto. Teníamos muchas cosas y las estamos perdiendo. Muchos no hemos perdido solo parte de nuestro sueldo o nuestro trabajo. Muchos no solo han perdido su hogar y han tenido que cambiarse a vivir con otras personas, otros familiares o a una casa más pequeña o departamento más pequeño. Muchos no solo han perdido un negocio, muchos no solo han perdido un auto, sino que muchos han perdido su sensación de libertad. Sensación de libertad. Me atrevo a insistir en eso, una sensación de libertad, de que podíamos hacer lo que queríamos. Nos hemos visto restringidos en muchas de nuestras libertades. Y todavía escuchas a tu hijo, a tu hija pidiéndote tratar de volver. Papi, mami, ¿cuándo volvemos a la escuela? Ya quiero volver a la escuela, ya quiero. Y una parte tuya dice, ay, les amo a mis hijos, pero yo también quiero que ya vuelvan a la escuela. Yo también ya quiero que vayan a clases porque les amo un montón, pero a ratos ya me cansan. Porque hemos sentido una pérdida de nuestra libertad. Conversaba con un papá, una mamá, por separado, independientes, que los dos coincidían en que por su tipo de trabajo, había momentos donde podían llegar a la casa cuando nadie estaba ahí. Llegar más temprano, salir más tarde, luego de que los niños habían salido de la escuela y su esposo o esposa se había ido, o llegar más temprano y tenían un tiempo solos, un tiempo para ellos en la casa donde entraban y todo estaba en silencio y aunque era un poquito triste, hoy se dan cuenta de que también era un tiempo agradable. Y ahora ese tiempo tampoco está. Y nos hemos visto obligados a compartir con todos todo el tiempo y una reducción de nuestra privacidad y nuestra libertad. Y eso nos pone tensos. Y tú y yo tenemos que aceptarlo. Nos ha puesto tensos y tenemos que entender eso para poder manejarlo de una mejor manera. Para manejarlo no como una carga, no como una pérdida, no como un fastidio, sino como una oportunidad para redescubrir algunas cosas muy importantes. Entre esas, descubrir lo intensa que puede ser nuestra voluntad. Y ustedes yo lo hemos visto en estos días en las redes sociales, vimos a estas dos niñas, ¿verdad? Y alguien decía por ahí que mientras que el Internet parecía quedarse sin razones para generar memes, de pronto este video compartido por esta familia nos sorprendió a todos con estas dos pequeñas viviendo estos momentos de crisis y conflicto. Porque la una quiere hacer una cosa y la otra quiere hacer otra cosa. Es una lucha de voluntades. El ser humano es así. Sabemos lo que queremos lo que queremos y queremos eso. Muchas personas alrededor del mundo están haciendo protestas. ¿Por qué? Porque no quieren llevar una mascarilla en su rostro. Porque de alguna forma lo perciben como algo que coarta su libertad, porque ellos no quieren, simplemente no quieren llevar la mascarilla, entre otras muchas cosas. Es una lucha con nuestras voluntades. Mi intención, por si acaso, no es criticar este video ni decir, ay, qué terrible que las dos niñas se peleen. En lo personal, pienso que es más normal y más común de lo que uno imaginaría que los hermanos sufran tensión entre ellos porque están aprendiendo como pequeños cachorros a delimitar sus voluntades, sus espacios, sus gustos, su individualidad. Obviamente debe haber una supervisión de papá y mamá y ese sería otro tema muy interesante de los que vamos a estar hablando en los videos y talleres que seguirán durante este mes. Disciplina, estructura, orden, les va a servir mucho también. Pero obviamente, cuando uno reconoce estas voluntades potentes y fuertes, no solo en nuestros hijos, sino en nosotros, uno puede decir, bueno, yo soy súper inteligente, puedo hacer otras cosas, como lo que este papá hace en esta ocasión. Y alguno diría que ese papá es un genio, porque se le ocurre cómo resolver el problema, muy similar al de las niñas del video anterior, pero entre dos varoncitos, y lo que hace es, obviamente, evitar que el uno sople las velas del otro. Voluntades. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las manejamos? Cuando descubrimos que no tenemos ni el espacio, ni el tiempo,
ni todas las herramientas, ni el apoyo directo de otras personas, porque ahora está todo sobre nuestros hombros. Como papá y mamá, no solo has tenido que asumir tu rol de papá y mamá, sino que hoy en día eres el soporte pedagógico académico de tu hijo, de tu hija. Claro está, los profesores y las profesoras estamos ahí, estamos dando clases, estamos tratando de dar tutorías, de hacer lo mejor que podemos. Sin embargo, tristemente, no porque queramos, sino porque esa es la realidad, eso se ha reducido a pequeños momentos durante el día. Pero el resto del tiempo, tus hijos ahora están en casa, contigo. Y tú estás teniendo que llevar todo este peso. Muchos papás han descubierto que ser el soporte pedagógico académico de tus hijos no es tan fácil como pensabas. Otros han descubierto que es hermoso, que ahora tienes una nueva perspectiva de cómo estar involucrado o involucrado en el aprendizaje de tus hijos. Pero nota sus voluntades chocando, no solo entre ellos, como hermanos, sino con la tuya. Cuando de pronto las reglas y las normas en casa parecen no funcionar como tú quisieras y resulta que estamos entrando en crisis, estamos en conflicto. Es como si casi pudiéramos escuchar en cada hogar esta frase: hágase mi voluntad en mi casa como en la tierra. Autor, casi todo ser humano. Ninguno lo dice conscientemente. Ninguno de nosotros lo dice. No le dices eso a tu esposa. No le dices eso a tu esposo. Si se lo dices, puede ser en forma de chiste, quizás. No se lo dices a tus hijos. Tus hijos no te lo dicen a ti, pero está implícito. En nuestra relación, en nuestra interacción, está implícito que vamos a tener esta lucha de voluntades. Y queremos que aquí en la tierra, en la esfera que nosotros controlamos, se haga lo que nosotros queremos. Y lo estamos viendo ahora. Papá quiere hacer ciertas cosas, mamá quiere hacer ciertas cosas y los hijos quieren hacer ciertas cosas. Y ahora, para muchos, su casa se está volviendo un gran ring de batalla entre voluntades. Pero ustedes y yo sabemos a qué frase estoy haciendo referencia, porque la frase original no decía esto. La frase original dicha por nuestro Señor Jesús decía: Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y es una hermosísima oración, una muy valiosa y mucho menos egoísta oración que la que estaba mencionando antes. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida recitando la primera: que se haga mi voluntad, al menos en mi casa, en el territorio que yo controlo. Y insisto, no lo decimos en palabras, pero se convierte en nuestro lema de acciones, nuestro lema de actitudes. Y parece que el ser humano, nosotros, tenemos esta tendencia a querer lo que queremos, a querer lo que nos parece a nosotros, lo que nos gusta, lo que nos da la gana. Y, ¿por qué no? Estamos dispuestos a pelear con otros porque nuestra voluntad se haga. Incluso pelear con Dios si es necesario, porque de alguna forma sentimos amenazada nuestra esfera de acción, nuestro espacio donde se supone que nosotros deberíamos tener control. Y esa realidad no es ajena a tu paternidad, a tu maternidad. Muchos de ustedes, queridos papás y mamás, ya están experimentando esta tensión de voluntades con sus hijos o hijas. La voluntad de ustedes como padres enfrentada a la voluntad de sus hijos. A veces en cosas pequeñas, no en grandes. A veces en cosas chiquitas como cuántas golosinas vamos a comer, qué tan rápido se van a acabar los snacks, si van o no a salir al parque o al espacio verde del conjunto o del sitio donde vives, hasta temas mucho más complejos, si pueden o no salir, si deben o no respetar los horarios de clase, si pueden o no salir con amigos. Y en la normalidad tú y yo sabemos que eso puede ir mucho más lejos. A partir de esta lucha de voluntades, de esta atención constante, podemos adoptar algunas posturas, ¿no es cierto? Una de las primeras, ya que estamos en una lucha de voluntades en casa, es que se haga la nuestra, ¿no es cierto? Somos los adultos, somos las personas grandes, y lo que queremos es que nuestros hijos hagan nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es más fuerte. Es más fuerte por lo menos que la de tu hijo o de tu hija. Algunos papás adoptan esa postura y la mantienen con firmeza. Y por lo tanto, ese niño o esa niña tendrá que hacer lo que tú digas. A la perspectiva de estos niños me pertenecen a mí, así es que puedo criarlos a la manera que yo quiera, diciéndoles que hagan lo que yo quiera. Es una opción. Otra opción es: esta tensión es muy desgastante, no me agrada, me duelen las manitos, me duele el corazón, me duele la mente, es muy agotador, así es que voy a soltar la tensión.
No voy a pelear con mi hijo o mi hija, voy a dejar que haga lo que quiera. Me cansé, me fastidié, es muy odioso, es muy cansado, tengo muchas otras cosas de las cuales preocuparme. Hay toda una crisis alrededor, ve, no voy a discutir con mi hijo, con mi hija, no me importa si tiene 6 años, que haga lo que quiera un rato, no me importa, que haga su voluntad. Ya con el tiempo irá aprendiendo algunas consecuencias de sus decisiones y sus acciones y se corregirá. Otras personas adoptan una tercera posición. Una versión quizás, podríamos decirlo, un poco más pseudo-democrática, de, ok, vamos a encontrar un punto medio. Vamos a hacer un poco de lo que yo digo y algunas veces voy a mantenerme firme en mi voluntad como papá y voy a ganar yo. Y a veces voy a dejar que mi hijo o mi hija gane. Para que estemos los dos aceptablemente conformes, ¿no es cierto? Hoy se hace lo que yo quiero porque yo quiero y como yo digo. Y otro día, mijito, mijita, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres, mi amor, mi vida? Vamos a hacer lo que tú digas. Ahora, sin importar cuál de estas tres variaciones tú escojas o la que se asemeje más a tu realidad, por lo menos la actual, estas situaciones, insisto, ocurren en pequeños y muy mundanos momentos de la vida familiar, tan pequeños que a veces ni siquiera nos percatamos de lo que acaba de suceder. Son situaciones tan pequeñas que no nos damos cuenta del efecto que esas situaciones pueden tener. Pero estas desviaciones en nuestra gestión como papás y mamás y en esta lucha de voluntades puede llegar a ser tan significativa porque es precisamente en esos momentos pequeños en los que nosotros realmente hacemos efectiva nuestra crianza hacia ellos, nuestra postura real como papás y mamás, cuando la cosa es menos consciente. Es como en esos juegos cuando te empiezan a hacer preguntas y te dicen, no pienses, solo di lo primero que se te venga a la mente. Interesantemente resulta que lo primero que se te viene a la mente no es lo que hubieras dicho conscientemente, no es lo que hubieras hecho si hubieras estado usando todas tus facultades racionales. Por eso la Biblia advierte una y otra vez, ten cuidado, porque tu boca va a hablar de lo que abunde en tu corazón. Y aunque muchos de nosotros podemos haber pensado, leído libros y tratar de haber estructurado procesos de crianza y de orden familiar en nuestra casa para nuestros hijos desde una perspectiva muy lógica y muy racional, cuando la crisis viene, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las situaciones se ponen tensas, nuestra barrera lógico-racional tiende a desgastarse porque es cansado y empezamos a movernos por impulso. Y el impulso muestra qué es lo que de verdad está en nuestro corazón. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales realmente nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proceso de paternidad? Pero quiero que lo entiendas. Sé que esto es súper cansado. Y lo que te estoy diciendo no lo digo con la intención de criticarte. Lo digo con la intención de darnos cuenta de que tú y yo no somos los únicos que estamos viviendo esto con nuestros hijos en casa. Todos lo están viviendo de una u otra manera. Y justamente porque tus hijos ahora están en casa contigo, es que tú tienes una oportunidad maravillosa. Me atrevería a decir que en muchas formas única, a pesar de la crisis. Y es que tu casa, tu hogar, tus palabras, tus brazos, son tu taller ahora. Ya no estás enviando a tu hijo para que otras personas te apoyen, el colegio, la escuela, los extracurriculares, maestros externos, para que ellos te apoyen en este proceso de formación. No, la balanza se ha movido y ahora la mayor parte está contigo sobre tus hombros. Y tu casa, insisto, tu hogar se ha vuelto tu taller de trabajo, no solo de trabajo de oficina, sino de trabajo de crianza. Allí es no solo donde ahora tú vas a moldear la mente de tu hijo, sino que, quiero que lo entiendas bien, es ahora ahí en tu taller de crianza donde tú vas a moldear el corazón, el alma de tu hijo, de tu hija, mediante toda esta serie de momentos no planeados a veces, que son producto de tu corazón, de lo que realmente hay dentro de ti saliendo. Y vamos a asumir, lógicamente, que todo proceso de crianza, toda estructura y estrategia paterno-materna para tratar de estar bien con sus hijos aún en medio de la crisis, está motivado por el noble deseo de que nuestros hijos e hijas lleguen a ser lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? La mejor versión de sí mismos. Muy en el fondo, la verdad es que nuestro modelo de crianza está impulsado por lo que queremos nosotros que nuestros hijos sean.
y lo que queremos nosotros, a su vez, que ellos nos den. Queremos recibir algo de ellos también. Pero el riesgo de que hagamos esto sigue siendo que, y quiero que lo escuches, sigamos centrando nuestro proceso de crianza, no solo en su mente, sino en su alma, en la persona equivocada. Sí, la persona equivocada. Nosotros. No es lo más saludable que tú centres tu proceso de crianza en ti. Tú estarás pensando, bueno, como somos mi hijo y yo, entonces la única otra opción es que yo centre mi proceso de crianza en mi hijo o mi hija. No. ¿Qué pensarías si yo te propongo una opción más? Una versión distinta, una opción más, una alternativa más de en dónde centrar la persona, en qué persona centrar tu proceso de crianza. ¿Qué tal si te digo que no necesitas que se haga la voluntad de tu hijo? No necesariamente necesitas que se haga solo tu voluntad, ni la de él. ¿Qué pasaría si te propongo que tú rindas tu voluntad a alguien más? Quizás a alguien más sabio. Alguien diría que ese pequeño momento no es producto de la fuerza, ¿no? Este anciano levantando un tablón con una sola mano, que el joven, que se ve mucho más fuerte que el anciano, no es capaz de replicar, haciéndolo con una sola mano por lo menos. No es producto de un efecto visual, no es producto de una am, destreza en particular. Algunos dirían que es producto de la maña, de la sabiduría, de que ese anciano con sus años sabe algo que este joven no sabe. Y esa es la perspectiva que te pido que tú y yo tengamos durante este año. ¿Qué tal si este año escolar que todo se nos ha movido, que tu comodidad y tu continuidad en el mundo que tú conocías am, se ha movido? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú rindes tu voluntad a alguien más sabio, alguien más amoroso, alguien más capacitado que tú para poder hacer que este proceso funcione? ¿Qué tal si rindes tu voluntad? ¿Qué tal si tu hijo y tú rinden su voluntad? Ambos rinden sus voluntades a una voluntad superior a la nuestra, a la tuya, a la de tu hijo. Una voluntad, insisto, más sabia, más amorosa, más eterna, más grande, más poderosa. La voluntad de Dios. ¿Qué tal si tú y yo hiciéramos eso? De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo hizo eso. Mateo 6, verso 38 dice, en palabras de Jesús, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Qué bonito. Jesús reconoce que a veces en esta tierra hacer nuestra voluntad no es lo más sabio. Él mismo, siendo igual a Dios, no tuvo eso como algo que aferrarse y vino a la tierra y padeció como uno de nosotros, pero al hacerlo estuvo dispuesto a escuchar, atender y hacer la voluntad del Padre por encima de la suya, sabiendo que nuestra humanidad es limitada, que nuestra humanidad, por más bien intencionada que sea, tiene límites y no es capaz de resolver algunos problemas ni enfrentar algunas dificultades como quisiera. Y la buena crianza de los hijos es aquella que se enfoca, la mejor versión de crianza de los hijos es aquella que se enfoca en hacer lo que Dios quiere. Y esa comienza con el reconocimiento radical y humilde de que nuestros hijos realmente no nos pertenecen. Sí, como lo escuchas, nuestros hijos realmente no nos pertenecen. Empieza esta versión mucho más sabia de crianza cuando somos capaces de comprender que cada niño en cada hogar, en todo el mundo, pertenece a aquel que lo creó y que su voluntad hecha en la vida de ese niño
producirá efectivamente la mejor versión. La Biblia dice en el Salmo 127, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, no son nuestros. Ahora, si yo te pregunto en serio, ¿tú crees que tu hija o tu hijo están aquí por un accidente? ¿Por nada más que una serie de procesos bioquímicos al azar, casuales del universo? ¿O como papá o mamá tú has sentido que tu hija o tu hijo está aquí por un propósito? Aún con sus defectos, aún con sus diferencias, aún con lo especial que es, para bien y a veces no tanto. ¿No sientes, no crees que tu hijo está aquí por un propósito? Porque este verso bíblico es notable, nos dice que los hijos son un regalo de Dios y están aquí por un propósito. Dios tiene un propósito. Esto significa que el plan de Dios para los padres y madres es que seamos agentes, representantes, embajadores en la vida de estos niños y niñas y que nos han sido encargados por Dios para cuidarlos, enseñarles, ayudarles a madurar y cumplir su propósito, el propósito divino para el cual fueron creados. Y me permito en sí usar esta palabra embajador, porque creo que es una de las que mejor explica el rol de un papá o una mamá, porque es perfecta para entender el llamado que Dios nos ha hecho a lo que debemos ser y a lo que debemos hacer en nuestro rol como padres frente a nuestros hijos e hijas. Porque un embajador o embajadora es alguien que está llamado a representar fielmente el mensaje, los métodos, el carácter, la estrategia de quien está representando, de la persona a quien está representando. Ahora, ¿cuál es la voluntad y el plan del que me envió? ¿Cuál es la voluntad y el plan de quien envió a tus hijos a esta tierra? Pues bueno, podríamos dialogar muchísimo sobre eso y lo vamos a hacer durante las siguientes semanas para quienes les interese aprender específicamente un poco más y entender un poco mejor sobre la voluntad de Dios. Pero me atrevo a decirte algo, es buena, no es mala. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien, Dios hablando, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza aún en medio de crisis como las que estamos viviendo. La crianza de los hijos es un trabajo de embajador, de principio a fin, y no debe ser moldeada o dirigida por intereses personales o necesidades propias o perspectivas individuales o culturales. Cada papá, cada mamá, en todo lugar es llamado a reconocer que ha sido puesto en esta tierra en un momento en particular, en un lugar en particular, aún en medio de una crisis tan particular como la que vivimos, para hacer una cosa en la vida de sus hijos. ¿Cuál es esa cosa? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que la crianza no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino de lo que Dios, en su gracia, ha planeado hacer a través de nosotros a favor de nuestros hijos. Y si tú y yo perdemos eso de vista, terminaremos con una versión de paternidad tensa, o peleando por hacer nuestra voluntad, o soltando para que se haga la voluntad de nuestros hijos, o tratando de hacer alguna especie de negociación, que te aseguro, son opciones, muchas personas las usan, pero me atrevo a decir, no son las mejores. Y la paternidad y maternidad tuya está en crisis, porque estamos viviendo en crisis. Y necesitamos aprovechar esta ocasión. En muchas ocasiones nos vemos impulsados en medio de la dificultad por nuestros miedos, por la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo vamos a manejar muchísimas cosas, y justamente con más razón. Yo sé que tú estás pasando momentos difíciles, no necesito ser un adivino. Sé que la mayoría de ustedes está teniendo problemas en sus trabajos, está teniendo dificultades para cubrir cuentas, está teniendo tensiones con su esposo o esposa, está teniendo tensiones con su ex esposo o ex esposa. O si eres un padre soltero, con más razón todavía estás pensando, wow, tengo yo solo, yo sola, que ver cómo saco adelante y hago que mi hijo, mi hija sobrevivan a una crisis mundial que aún no sé qué más nos va a deparar. Incluso con el riesgo y el miedo de que te enfermes, que te dé COVID o a tu esposo o a tu esposa, peor si estás solo a ti, y qué va a pasar con tu hijo, con tu hija. Toda esa tensión no te deja pensar con claridad, con más razón todavía.
Necesitas ayuda de una voluntad más sabia, más noble, más justa y más capaz que la tuya. Y es ahí donde tú y yo, y con esto voy cerrando, necesitamos entonces escoger si somos propietarios o somos embajadores. Nuestra voluntad o representar la voluntad de alguien más. Lo segundo es mucho más sabio porque no estás solo. Lo segundo, convertirte en un embajador, desear ponerte en esa posición frente a la vida de tus hijos, es mucho menos agobiante, porque no tienes que pelear por hacer tu voluntad o la de ellos, sino la suya. Esto, particularmente en algunas áreas, en algunos ámbitos, la primera de ellas es tu identidad. Si yo te pregunto, ¿propietario o embajador en cuanto a tu identidad? Pensando en aquello de donde tú sacas o encuentras el sentido, el valor de quién eres como papá o como mamá. Porque si eres propietario, entonces vas a buscar el obtener tu identidad de tus hijos, porque son tuyos. Vas a buscar significado y propósito y sentido de bienestar en tus hijos y quieres que ellos te amen y estén bien contigo y te abracen y te quieran todo el tiempo cuando quizás eso no pase porque ellos también están tensos y no siempre te devuelven todo lo que tú quisieras. No tiene sentido que tú esperes que tus hijos te amen todo el tiempo y que su amor sea lo que te dé sentido de identidad y valor, porque tus hijos aún no saben amar de una manera madura, son niños. Su amor es mucho más impulsivo, mucho más emocional. Por lo tanto, sí, increíblemente espontáneo, pero mucho menos estable. Pero si tú escoges ser un embajador en cuanto a tu identidad, el papá o la mamá que se entiende a sí mismo en el ámbito de la identidad que tiene como papá o mamá, en el rol de embajador o embajadora, como representante de Dios, llega a ese rol con un claro y profundo sentido de identidad. ¿Por qué? Porque tienes identidad, significado que te motiva, que no viene de tu hijo, que es un ser limitado, que se cansa, que se agota, que no siempre está de buenas, sino que tu identidad viene de Dios, un ser ilimitado, que no se cansa, que no se agota y que nunca va a dejar de darte lo que tú necesites, si se lo pides. La Biblia dice algo hermoso sobre la identidad. Colosenses capítulo 3, verso 3, en la segunda parte dice, su verdadera vida, si ustedes lo entienden, está escondida con Cristo en Dios. Si tú estás buscando que tu identidad y tu sentido provenga de tus hijos, les estás pidiendo una tarea muy dura y te estás abocando a una tarea inútil y agotadora. Pero si te reconoces como un embajador, tu identidad viene de ese embajador. Y tu vida está escondida. Tu identidad está en Cristo. Ahora, si te pregunto por tu trabajo, no por tu trabajo de negocios, de lo que haces para ganarte la vida, sino ¿cómo defines el trabajo al que has sido llamado como papá o como mamá? Un padre que se crea propietario va a tender a pensar que su trabajo es lograr que sus hijos sean algo o alguien en la vida. Tienen una visión de que lo que quieren que sus hijos sean es lo que va a hacer y piensan que su tarea es usar su autoridad, su tiempo, su dinero, sus energías para formar a sus hijos en la dirección en la que han concebido que esos niños deben ir para ser lo que ellos quieren que sean. Pero te invito a cambiar ese rol. En cuanto a lo que piensas del trabajo que tienes como papá o mamá, ¿por qué no ser un embajador? Los padres que realmente comprenden su rol como embajadores, ah, que no son más que representantes de alguien mayor, más sabio, más poderoso y con mucha más gracia que tú y que yo, llegan a entender que no tienen el poder para cambiar a sus hijos a su voluntad. Así que no son motivados por la visión de lo que ellos quieren que sus hijos sean, sino por el potencial de la gracia de Dios y lo que ésta puede provocar a la larga en la vida de tu hijo, de tu hija. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? ¿Tu trabajo es hacer que ellos hagan lo que tú quieres o tu trabajo es representar a Dios para que tus hijos lleguen a ser y hacer lo que Dios les puso en este mundo para hacer? Es una carga mucho menos pesada de una fuente mucho más sabia. Tercero, ya casi termino, tu éxito. ¿Cómo mides tu éxito como papá o mamá?
Los papás que se creen propietarios de sus hijos suelen trabajar y esforzarse para que sus hijos alcancen un catálogo específico de un montón de indicadores que les ayuden a verse como padres exitosos, ¿no? Cosas como el desempeño académico, ¿no es cierto? Que tu hijo le vaya súper bien, porque eso, si él tiene éxito, tú tienes éxito y su éxito es el tuyo, entonces tu éxito depende de él. Logros deportivos, habilidades musicales, aprobación social, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos se vuelven estándares para que se evidencie la crianza exitosa de tu parte y que cuando la gente te vea te diga, oye, qué buen papá o qué buena mamá eres, wow, tus hijos tienen éxito porque les veo haciendo esta cantidad de malabares, aún en la crisis les veo saliendo a cumplir con este u otra tarea, a este o este otro extracurricular, aún en la crisis tus hijos son excelentes estudiantes, no estoy diciendo que eso esté mal, te estoy diciendo que si esa es tu medida de éxito, ¿es realmente éxito? ¿Es tu éxito? ¿Estás midiendo tu éxito por la cantidad de cosas que tus hijos pueden cumplir? Porque si te ves a ti mismo como un embajador, trabajarás para aceptar la escalofriante verdad de que tienes poco o ningún poder para cambiar a tus hijos. Descubrirás, si eres un embajador, que la crianza exitosa no es sobre alcanzar metas, como la larga lista de quehaceres que acabo de mencionar, sino cómo ser útil y fiel herramienta en las manos de aquel que es capaz de producir buenas cosas en nuestros hijos, porque tiene el poder para hacerlas. Y te aseguro algo, Dios siempre está más preocupado en las personas que somos antes que en lo que hacemos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos debe ser consecuencia de quienes somos. Y que si nosotros priorizamos lo que hacemos por encima de lo que somos, estamos creando una ilusión. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El éxito es que tus hijos hagan lo que tú quieres con todas las luchas y batallas que eso te significa y las enormes cantidades de peleas y de desgaste. O puedes adoptarte a ti mismo en este rol de embajador y permitir que Dios ponga en tus hijos, a través tuyo, de este trabajo en equipo entre tú y Él, que ponga en tus hijos el deseo y que ejecute su poder para que ellos lleguen a ser personas que no solo te agraden a ti, no solo le agraden a otros, sino, ¿por qué no?, le agraden a Dios. Y cuarto y último, quiero que pienses en tu reputación, lo que les dice a las personas a tu alrededor quién eres como papá o mamá. Los padres que se creen dueños tienden a convertir inconscientemente a sus hijos en trofeos. Quieren poder presumir a sus hijos en público para obtener la admiración de quienes les rodean. Y esto les lleva a verse desesperados cuando frente a las fases de cambio normales que todos los niños van teniendo a lo largo de su desarrollo, estos papás y mamás sienten que pierden el control y de pronto tu hijo no está haciendo lo que tú quieres que haga, ni diciendo lo que tú quieres que diga, ni comportándose como tú quieres que se comporte y el resto se da cuenta. Y lo que te preocupa en el fondo no es el cambio de comportamiento en tus hijos, sino lo mal que te hace ver frente a los demás. Y de nuevo, no es crítica. Tú y yo necesitamos pensarlo. Ya no es tan importante lo que les pasa a sus hijos para este tipo de papás como lo que dicen de sus hijos y cómo esto les hace quedar a ellos. Y los niños, en esa situación, por cierto, sienten el peso terrible de la reputación de sus papás, así como el peso y el dolor de la vergüenza de decepcionar a papá o a mamá. Estos padres tienden a enojarse, no porque sus hijos hayan quebrado la ley de Dios o hayan quebrado alguna ley humana, sino que estos papás se enojan porque los han hecho quedar mal, porque su hijo o su hija le hizo quedar mal. Pero si tú decides adoptar, en cuanto a tu reputación, un rol de embajador, de embajadora, descubrirás que puedes llegar a entender el hecho de que estás criando a un pecador o a una pecadora. Sí, yo sé, suena un poco fuerte, pero es la verdad. Todos somos pecadores.
La Biblia lo dice muy claramente. Ni uno de nosotros está libre de pecado. Ni tu hijo ni tu hija. No importa cuánto les ames. Estás criando a un pecador o una pecadora. Y el hecho de estar criando a un pecador o una pecadora que necesita la gracia de Dios, inevitablemente a lo largo de su vida te va a poner en medio de malentendidos, de percepciones de otros a favor o en contra de tus hijos, o incluso de vergüenzas de una u otra manera, porque la vida es así, y nuestro pecado y el que está en nuestros hijos va a llevarnos a ese tipo de situaciones. Pero estos papás que son embajadores han aceptado que parte de su tarea es ayudar a sus hijos a madurar en la vida, madurar en su piedad, en su obediencia, en su capacidad propia de obedecer y agradar a Dios como un deseo propio en su corazón, no como una obligación. Entonces ya no son hijos trofeo, sino que lo que deben llegar a ser es hombres y mujeres que honren a Dios, a su Creador y Salvador, y le sirvan. Y al hacerlo, tu reputación será otra. Tu reputación será la de un hombre o una mujer que fue capaz de enseñarle a sus hijos a temer y honrar a Dios. Y esos niños le harán mucho bien a este mundo. Mucho bien a este mundo. Tú me dirás, pero David, yo no soy religioso. A mí lo que me interesa es que mis hijos me obedezcan a mí. Sí, yo te entiendo. Y estos días hemos visto en nuestra política nacional, me voy a abstener de mencionar nombres, a familias donde los hijos hacen lo que el papá le enseñó. ¿Y no te parece vergonzoso? Ese hijo, esos hijos parecen hacer muy bien la voluntad de su padre, haber sido muy bien entrenados para hacer lo que su papá les enseñó a hacer. Pero todos sabemos la vergüenza que eso significa. Y te aseguro que no es lo que tú quieres. No quieres que tus hijos aprendan a ser como tú, porque así como tienes cosas muy buenas, eres un pecador, una pecadora, y tienes cosas muy malas. Y si tus hijos aprenden a ser como tú solamente, ¿qué pasa si un día la balanza se mueve y aprenden más a hacer lo malo de ti que lo bueno? ¿Qué pasaría? ¿Terminarían en los periódicos como algunos que hemos visto en estas últimas semanas? Pero ¿qué pasa si tus hijos aprenden no solo a ser como tú, en las cosas buenas, hermosas, maravillosas y nobles que tú tienes, sino a ser como Dios, a imitar a Cristo, a tratar de ser como alguien que es más noble, más sabio, más bueno y más justo que tú? ¿Qué tanto bien les va a hacer eso a ellos? ¿Cuáles van a ser los resultados? Si tú eres un papá embajador, entiendes que Dios es el que puede hacer la parte más importante en la formación de tus hijos. Y no importa si Él es el que se lleva la gloria por eso, porque Dios es el único que no solo puede trabajar en la mente de tus hijos, sino transformar su corazón, algo que ni tú ni yo podemos. Pero Dios sí puede. Y quiero cerrar haciéndote esta pregunta. ¿No quisieras deshacerte de la carga de ser este papá posesivo, dueño, que está peleando porque sus hijos aprendan a hacer su voluntad, aún en medio de la crisis, porque ya te están cansando y solo quieres que hagan lo que les estás diciendo que hagan? ¿No quieres dejar esa lucha, dejar ese peso? ¿No es demasiado? No te estoy diciendo dejar a tus hijos, ¿ok? No te estoy diciendo abandonarles a ellos. Te estoy diciendo dejar la carga inútil de tratar de ser quien controle sus vidas y que tu voluntad se haga en sus vidas. ¿No te parece más sano para ti mismo, más liberador, dejar de lado esa carga y llevarla a Dios? ¿Quién dice que nosotros podemos acudir a Él con nuestras cargas y de encontrar descanso? La Biblia lo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y en mí podrán encontrar descanso. Y estoy seguro de que en medio de toda esta crisis y en estos meses duros que aún nos faltan por vivir, tú dices: no sé cómo voy a hacerlo porque ni siquiera hemos empezado bien el año escolar y ya estoy exhausto, estoy cansado, estoy cansada. Entonces es un buen momento para hacer equipo con alguien cuyas fuerzas no se acaban, cuya sabiduría no tiene límites, cuyo amor es inagotable y cuya voluntad es increíblemente buena.
cuya voluntad supera lo mejor que tú hubieras podido pensar para tu hijo o para tu hija. Querido papá, querida mamá, quiero animarte de nuevo. Que este no sea un tiempo para sufrir solamente. Que no sea solo un tiempo para cansarte. Que no sea solo un tiempo para querer que la normalidad vuelva lo antes posible. Que sea un tiempo, aún con las dificultades que implica, para retomar un lugar en la vida de tus hijos que solo tú puedes tomar, para ser el embajador o embajadora que Dios te llamó a ser, porque Dios te puso en la vida de esos niños por una razón. Estás cansado, estás agobiado, estás limitado, no sabes qué hacer. Eso lo entiendo. Y vamos a trabajar juntos durante este año para darte las herramientas para que eso cambie. Pero nadie más que tú puede ser el papá o la mamá que tu hijo o tu hija necesita como embajador de Dios en su vida. Ese es el llamado que Dios te ha hecho. Y no puedes renunciar a él. No debes renunciar a él. Debes aprovecharlo. Y más ahora en medio de la crisis. Déjame terminar haciendo una oración por ti. Señor Jesús, quiero darte las gracias por este hombre y por esta mujer. Señor, quiero pedirte que le llenes de sabiduría. No solo para hacer lo mejor que pueda, sino la sabiduría para rendir su voluntad a la tuya. Y darse cuenta que en medio de esta crisis, más que nunca, te necesita en su vida. Te necesita, Señor, dándole tú la dirección, la guía, la sabiduría, la inteligencia y las capacidades que él o ella ya no tienen, porque la situación se ha puesto tan difícil, Señor, que sus fuerzas están agotadas, sus brazos, sus piernas, sus manos están cansadas, su corazón está afligido y su mente está a punto de quemarse, Señor. Este hombre, esta mujer, te necesitan, Señor. Y te pido que tú te manifiestes en su vida y le ayudes para que este año sea un año no de pelear por hacer su voluntad como papá o mamá en la vida de sus hijos, sino que este sea un año para que tú le enseñes a ser un embajador tuyo de tu voluntad en la vida de sus hijos. Te lo pido y bendigo a cada uno de los papás y mamás de Montevelo que nos han acompañado hoy, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Estén atentos a la información que les va a seguir llegando y vamos a trabajar juntos. Sí, nos vamos a cansar y nos vamos a agotar, pero este va a ser un maravilloso año para que tú seas un embajador en la vida de tu hijo o de tu hija. No importa que haya voluntades en crisis, mientras se haga la voluntad de Dios en la vida de tu hijo y de tu hija, a través tuyo como embajador, cosas maravillosas van a pasar. Que Dios les bendiga y les guarde.